Hola profesor Christopher, espero que se encuentre muy bien. Le hablo en nombre del grupo de Fluido Ideal y a continuación vamos a presentarle la explicación a detalle de cada uno de los ejercicios correspondientes a la actividad grupal 3 y 4. Comenzamos por el tema de energía y nuestro primer ejercicio dice: en cierto lugar el viento está soplando uniformemente a 12 metros sobre segundos. Determine la energía mecánica del aire por unidad de masa y el potencial de generación de potencia de una turbina de viento con álabes de 50 metros de diámetro en ese lugar. Determine también la generación real de potencia eléctrica si se supone una eficiencia total de 30%. Tome la densidad del aire como 1.25 kilogramos sobre metros cúbicos. Para la resolución, asumimos que el viento está soplando a una velocidad constante y uniforme, como bien lo dice el enunciado, y que la eficiencia de la turbina de viento es independiente de la velocidad del mismo. La energía cinética es la única forma de energía mecánica que posee el viento y que puede ser convertida en trabajo completamente. Por lo tanto, el potencial de generación de potencia del viento es su energía cinética. Para calcular la energía cinética, debemos utilizar su fórmula, que es igual a la velocidad al cuadrado entre 2. La velocidad nos la da el enunciado y lo único que debemos hacer es una conversión de metros sobre segundos a kilojoules sobre kilogramos. Haciendo los cálculos correspondientes nos da un resultado de 0,072 kilojoules sobre kilogramos. Luego calculamos el flujo másico que pasa por la turbina de viento, que es igual a la densidad por la velocidad por el área. Al hacer los cálculos nos da como resultado 29.452 kilogramos sobre segundo. Luego calculamos el potencial de generación de potencia de la turbina, que sería multiplicar la energía cinética por el flujo másico, que nos da como un resultado 21.021 kilovatios. Finalmente, para obtener la generación real de potencia eléctrica, se debe multiplicar el potencial de generación de potencia por la eficiencia, la cual el enunciado nos dice que es del 30%. Entonces utilizamos el 636 kilovatios. Por lo tanto, la turbina de viento puede generar 636 kilovatios de potencia eléctrica real con las condiciones dadas en el problema. Pasamos al siguiente ejercicio, que vendría siendo el ejercicio número 2, que dice: por la turbina de la figura 7.28 fluye agua a razón de 3.400 gal sobre minutos. Gal es la unidad de la aceleración en el sistema sexagesimal. Cuando la presión en el punto A es de 21.4 psig y en el punto B es de menos 5 psig. La pérdida de energía por fricción entre A y B es el doble de la carga de velocidad en la tubería de 12 pulgadas. Determine la potencia que el agua transmite a la turbina. Primero comenzamos con la ecuación de la energía, donde vamos a despejar el término H sub R. Luego de despejarlo, debemos calcular el valor del caudal, que es la cantidad de fluido que circula por unidad de tiempo. Sería 3.400 gal sobre minutos entre 449 gal sobre minutos, y debemos multiplicarlo para hacer la conversión a pies a la 3 sobre segundo. Eso nos da como resultado 7.57 feet cúbicos sobre segundo. Luego, a la velocidad en A, la fórmula sería el caudal sobre el área en A. El área en A fue previamente calculado, que sería pi por el diámetro al cuadrado entre 4. El diámetro en este caso sería 12, eso nos da como resultado 36 pi, que tienen que ser llevados a feet. Al ser llevados a feet nos da 0.77 feet al cuadrado. Al hacer la división, eso nos da como resultado 9.74 feet sobre segundos, y realizamos el mismo procedimiento para encontrar la velocidad en B. Luego de eso calculamos la pérdida de energía, que como nos dice el problema, nos indica que es el doble de la carga de la velocidad en la tubería de 12 pulgadas, y es por eso que al principio se multiplica por 2. Al hacer esos cálculos nos da como resultado 2.95 feet. Con los valores obtenidos sustituimos en la ecuación despejada anteriormente, que en la de energía, para hallar el valor de H sub R. Al sustituir en cada término los valores, el valor de 3 feet sería porque tomamos como el punto B se toma como nivel de referencia, donde
Z sub B sería igual a 0 y es por eso que es 3 feet. Luego sustituimos todos los valores correspondientes y eso nos da como resultado 62.30 feet, la altura. Luego de eso nos vamos a la fórmula de potencia y al sustituir el último ejercicio de energía que vamos a resolver en este video es el que nos asignó el grupo llamado caudales y su enunciado dice: considera un río que fluye hacia un lago a una velocidad promedio de 3 metros sobre segundos a razón de 500 metros cúbicos sobre segundos en un lugar de 90 metros por arriba de la superficie del lago. Determine la energía mecánica total del agua del río por unidad de masa y el potencial de generación de potencia del río completo en ese lugar. Para la resolución asumimos los siguientes puntos. La altura es desde la superficie libre del lago, la velocidad dada es la velocidad promedio y la energía mecánica del agua en la salida de la turbina va a ser despreciable. Observando que la suma de los flujos de energía y el potencial de energía es constante para el cuerpo de fluido dado, tomamos la altura desde la superficie del lago e ignoramos el flujo de energía. De ese modo, la energía mecánica total del agua del río por unidad de masa sería igual. Utilizando la ecuación de energía mecánica, sabemos que es igual a energía potencial más energía cinética. Sustituyendo los valores que nos da el enunciado, la energía mecánica nos da como resultado 0.887 kilojoules sobre kilogramos. Para obtener el potencial de generación de potencia del río completo del lugar, se debe multiplicar la energía mecánica total por el flujo másico, algo muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio número 1. Para eso calculamos el flujo másico, que nos da como resultado 500.000 kilogramos sobre segundo, y luego vamos a multiplicar ese flujo másico por la eficiencia, por la energía mecánica, que nos da como resultado 444.000 kilovatios, que es lo mismo que decir 444.000 vatios. Buenas, profesor Christopher. Mi nombre es Eric Parra y estos son los ejercicios de momento. Ejercicio 4. Procedemos a leer el enunciado. Fluye el agua en un tubo horizontal de 30 centímetros de diámetro a 5 metros sobre segundo y 300 kilopascal de presión manométrica y entra a la sección de un codo reductor de 90 grados, el cual lo conecta a un tubo vertical de 15 centímetros de diámetro. La entrada del codo está a 50 centímetros arriba de la salida. Desprecia cualquier efecto de fricción y gravitacionales y determina la fuerza neta resultante ejercida sobre el reductor por el agua. Toma el factor de corrección de flujo de cantidad de movimiento como 1.04. Este es el ejercicio 632 del libro de Mecánica de Fluidos, Fundamentos y Aplicaciones. Procedemos con la resolución del ejercicio. Tendremos en cuenta varias afirmaciones. La primera, que el flujo es constante, sin fricción, unidimensional e incompresible. Además de que el flujo es irritable, de modo que la ecuación de Bernoulli es aplicable para este ejercicio. No se tomará en cuenta el peso del agua ni el codo. Tomaremos la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. También tomaremos el eje X como el horizontal y el Z como el vertical. La ecuación de continuidad para este sistema es constante de una entrada y una salida, por lo cual calcularemos el caudal másico del agua y la velocidad de salida. Tendremos que el caudal másico del agua es igual a la densidad por la velocidad 1 por el área 1, lo cual nos resulta 353 kilogramos sobre segundos. Ahora procedemos a calcular la velocidad 2, que despejándola de esta ecuación, tendremos que la velocidad 2 es igual al caudal másico del agua entre la densidad por el área, lo cual nos resulta 20 metros sobre segundos como velocidad. Ahora procedemos a calcular la ecuación de Bernoulli, la cual tenemos que la presión 1 más la densidad por la gravedad por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más Z1
menos Z2. Procedemos a calcular la presión 2, la de salida, la cual será 117,4 kilopascal. Ahora procedemos a calcular las ecuaciones de impulso a lo largo del eje horizontal y el eje vertical. La fuerza resultante en X es igual a menos el factor de corrección por el caudal másico del agua por la velocidad 1 menos la presión 1 por el área, lo que nos resulta menos 23 kilonewtons. Ahora, la fuerza resultante en Z es muy similar, lo cual nos resulta 5,28 kilonewtons. No debemos olvidarnos que los signos negativos para las fuerzas están en direcciones contrarias. La magnitud de la fuerza de anclaje es de 23,6 kilonewtons y su línea de acción será de 12,9 grados desde la dirección de X positivo. Los valores negativos para las fuerzas resultantes nos indican que las direcciones tomadas son incorrectas, por lo cual debemos cambiarlas. Ejercicio 5. Fluye agua hacia la sección U de un tubo, como se muestra en la figura. En la brida 1, la presión absoluta total es de 200 kilopascal y al tubo fluyen 30 kilogramos sobre segundos. En la brida 2, la presión total es de 150 kilopascal. En el lugar 3 se descargan 8 kilogramos sobre segundos de agua hacia la atmósfera, la cual está a 100 kilopascal. Determine las fuerzas X y Z totales en las dos bridas que conectan el tubo. Explique el significado de la fuerza de gravedad para este problema. Tome como factor de corrección de flujo de la cantidad de movimiento como 1.03. Este es el ejercicio 658 del libro de Mecánicas de Fluidos, Fundamentos y Aplicaciones. Procedemos con la resolución del ejercicio. Para la resolución del ejercicio asumimos que el flujo es constante e incompresible y que el peso del agua y de la sección U son despreciables. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, el agua fluye y se descarga desde una sección U de la tubería con una sección de descarga secundaria normal. Se deben determinar las fuerzas netas X y Z en las dos bridas. Entonces, procedemos a analizar las velocidades de flujo para esas tres corrientes, de las cuales la velocidad 1 será de 15,3 metros sobre segundos, la velocidad 2 de 2,8 metros sobre segundos y de la velocidad 3 de 11,3 metros sobre segundos. Dejaremos las componentes X y Z de la fuerza de anclaje como las fuerzas resultantes de X y de Z. Las ecuaciones de impulso serían que la fuerza resultante en X es igual a menos la presión por el área menos la presión en el 2 por el área menos el factor de corrección por el caudal másico del agua por la velocidad 2 más el caudal másico del agua 1 por la velocidad 2. Y la fuerza resultante en Z sería igual a el factor de corrección por el caudal másico del agua 3 y la velocidad 3. Tomaremos toda la sección en U como el volumen de control. Designamos para el eje horizontal X en positivo y para la coordenada vertical Z en positivo. Ahora sustituimos los valores en estas fuerzas de anclaje. Para la fuerza resultante en X nos resulta menos 733 newtons y para la fuerza resultante en Z sería igual a 93,1 newton. El valor negativo en X quiere decir que el sentido que pautamos es incorrecto y debe invertirse. Ahora
Para evaluar la importancia de las fuerzas de gravedad, debemos estimar el peso del agua en la sección U y la comparamos con la fuerza vertical. Suponiendo que la longitud de giro en U sea de 0,5 metros y el diámetro de 7,5 centímetros, la masa del agua se convierte en 2,2 kilogramos. Esta la multiplicamos por la gravedad y nos resultan 22 newton, que es mucho menor que la fuerza que nos resulta verticalmente. Pero sí es significativo ese valor. Por lo tanto, ignorar los efectos gravitacionales es una suposición válida si no estás buscando mucha precisión en tu resultado. Ejercicio 6. Este fue el asignado por el grupo Amnesia de Forma. Procedo a leer el enunciado. Se acelera agua por una boquilla hasta 15 metros sobre segundos y choca contra la superficie posterior vertical de un carretón que está en movimiento horizontalmente a una velocidad constante de 5 metros sobre segundos en la dirección del flujo. El flujo de masa del agua es de 25 kilogramos por segundo. Después del choque, el chorro de agua se esparce en todas las direcciones en el plano de la superficie posterior. A. Determinar la fuerza que es necesaria para aplicar sobre los frenos del carretón para impedir que éste acelere. Si se usara esta fuerza para generar potencia, en vez de despreciarla en los frenos, determine la cantidad máxima de potencia que puede generarse. Este es el ejercicio 627 del libro de Mecánicas de Fluidos, Fundamentos y Aplicaciones. Ahora procedemos con su resolución. Para la resolución de este problema debemos asumir varias cosas, de las cuales que el flujo es incompresible y constante. Además, que la presión atmosférica no se toma en cuenta, ya que ésta actúa sobre toda la superficie de control. Tampoco se tomará en cuenta las fuerzas verticales, porque no tienen esfuerzo sobre la fuerza de reacción horizontal. Tampoco la fricción será tomada en cuenta para este ejercicio. El efecto de factor de corrección del flujo es insignificante, por lo tanto será igual a 1. Ahora tomaremos todo el carretón como el volumen y la dirección del movimiento será en el eje X. Por lo tanto, podemos ver el carretón como estacionario y el chorro en movimiento con una velocidad de 10 metros sobre segundos. El agua sale de la boquilla a 15 metros sobre segundos y el caudal másico es de 25 kilogramos. El caudal másico del agua, que corresponde a una velocidad de 10 metros sobre segundos en relación con el carro, sería de 16,67 kilogramos sobre segundos. La ecuación de momento unidimensional es constante en la dirección X y se reduce a simplemente este caso. Ahora procedemos a vaciar los resultados en esta ecuación, la cual nos arroja que la fuerza del freno es de menos 167 newton. Notamos que la fuerza de frenado actúa en dirección opuesta al flujo, y no debemos olvidar que el signo negativo de las fuerzas y las velocidades está en la dirección negativa de X. El signo negativo también nos indica que la fuerza de frenado actúa en dirección opuesta al movimiento del carretón. Ahora, la potencia máxima que puede generarse la vamos a calcular, observando que el trabajo es fuerza por distancia y la distancia recorrida por el carro por unidad de tiempo es la velocidad del carro. La potencia despreciada por los frenos es de 833. Teniendo en cuenta que la energía despreciada es equivalente a la potencia máxima que puede generarse a medida que la velocidad del carro se mantiene constante. Continuando con la serie de ejercicios de la actividad grupal número 3 y 4, tenemos nuestro ejercicio número 7, el primero que trata sobre flujo con superficie libre.
Este ejercicio también se le puede denominar como flujo de canal abierto. Y dice lo siguiente: un canal rectangular con una inclinación de fondo de 0,0005 se construye para transportar agua a una razón de 800 pies cúbicos sobre segundo. Se pide determinar las dimensiones más adecuadas del canal si este debe ser hecho de concreto no acabado y concreto acabado. Este ejercicio lo podemos encontrar en el libro de Mecánica de Fluidos, Fundamentos y Aplicaciones, edición 2006. Para la resolución de este ejercicio vamos a establecer cuáles son las fórmulas a utilizar, las cuales son la razón de flujo y el radio hidráulico. Para la razón de flujo tenemos que es igual al factor A, el cual es un valor que ya está dado, sobre N, que es el coeficiente de Manin, por AC, que es la sección transversal del flujo, R sub H, que sería el radio hidráulico elevado a los 2/3, por S sub 0, el cual sería la inclinación o la pendiente del canal, en donde el radio hidráulico es igual a la sección transversal sobre el perímetro mojado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer cuál es el coeficiente de Manin para el caso A y para el caso B. Nos están diciendo concreto acabado y concreto no acabado. Entonces, nos vamos a la tabla que podemos conseguir en el libro antes mencionado, página 693. Y encontramos que el concreto acabado tiene coeficiente de Manin 0,012 y concreto no acabado 0,014. Estableciendo estos valores, procedemos a evaluar cuál es el área transversal de nuestro flujo. Como eso es lo que tenemos que hallar, vamos a colocarlo todo en función de una sola variable, donde la base la vamos a llamar B y la altura es B medios para que se cumpla la relación de un rectángulo. De esta forma, el radio hidráulico queda expresado como B al cuadrado sobre 2 sobre el perímetro. El perímetro es base más 2 veces la altura. ¿Cuál es la altura? B medios. Haciendo la simplificación, obtenemos entonces que el radio hidráulico es B cuartos. Posteriormente vamos a sustituir este radio hidráulico en nuestra fórmula establecida al principio de la razón del flujo. Entonces, la razón del flujo para nuestro caso A, el caso del concreto no acabado, es 800, lo que es igual a nuestro factor A, el cual es 1,486 sobre nuestro coeficiente de Manin. Nuestro coeficiente de Manin, como pudimos observar en la tabla, es 0,014 por el radio hidráulico, B cuartos sobre 2/3, por el área transversal del flujo. Como habíamos establecido, el área transversal, AC, es B al cuadrado sobre 2, por S sub 0, el cual es el valor de la inclinación. Entonces, la inclinación nos estaban diciendo que era 0,0005 elevado a la 1 medios. Esto nos da que B tiene un valor de 16,27 pies. Por lo tanto, la altura al ser B medios es 8,13 pies. Posteriormente vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora el coeficiente de Manin es el del concreto acabado que habíamos dicho que era 0,012. Sustituyendo esto y despejando, encontramos que B es igual a 15,35 pies y H, que es B medios, nos queda como 7,68 pies. De esta forma podemos establecer cuáles son las dimensiones necesarias para los datos suministrados. El siguiente ejercicio número 8, el segundo de nuestro tema, flujo con superficie libre, nos dice: fluye agua a través de un canal rectangular de 1,5 metros de ancho con un coeficiente de Manin de n igual a 0,012 y la profundidad del agua es 0,9 metros. Por otro lado, la pendiente del fondo es 0,6 grados y nos piden que determinemos la razón de descarga del canal en caso de flujo uniforme.
Este ejercicio igualmente lo podemos encontrar en el libro de San Henry Zimbala, edición 2006. Establecemos, primero que nada, cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar. En el caso de este ejercicio, vamos a utilizar la razón de flujo y el radio hidráulico. Entonces, como las fórmulas eran iguales que la anterior, pasamos a hallar cuál es nuestra sección transversal, el área de nuestra sección transversal, el cual está dado por la base y la altura, siendo la base 1,5 y la altura 0,9. Eso nos da un resultado de 1,35 metros al cuadrado. Posteriormente pasamos a calcular el perímetro mojado, el cual está dado por base más 2 veces la altura. Entonces, quiere decir que la base 1,5 más 0,9, que es la altura, por 2. Eso nos da un resultado de 3,3 metros. Posteriormente sustituimos estos resultados obtenidos en la fórmula de radio hidráulico, el cual nos dice que es el área de la sección transversal sobre el perímetro, área de sección transversal 1,35 sobre perímetro 3,3, y nos da un resultado de 0,4091 metros. Posteriormente pasamos a calcular lo que sería S sub 0. En este caso nos están dando la pendiente en grados, por lo tanto vamos a trabajar el S sub 0 como tangente de los grados que nos están dando, tangente de 0,6 grados. Eso nos da un resultado de 0,01047. Ya una vez obtenidos todos los resultados que requerimos para sustituir en la fórmula de razón de flujo, pasamos entonces a hallar nuestra razón de flujo. Tenemos el factor A. En este caso estamos trabajando en un sistema internacional, por lo tanto el factor A es 1 sobre nuestro coeficiente de Manning, el cual según el enunciado es 0,012, multiplicado por el área de la sección transversal A sub C, el cual es 1,35, por el radio hidráulico nos había dado 0,4091 elevado a la 2 tercios, por el S sub 0 que nos había dado 0,01047 elevado a la 1 medios. Eso nos da un resultado de 6,344 metros cúbicos sobre segundos. Por último tenemos el ejercicio número 9, el último ejercicio de flujo con superficie libre, el cual fue asignado por el grupo cavitación, el cual es el grupo número 14. El ejercicio nos dice lo siguiente: considere el agua que fluye a través de dos canales idénticos con secciones de flujo cuadradas 3×3. Ahora se piden combinar estos dos canales formando un nuevo canal de 6 metros de ancho. La razón del flujo se ajusta de tal manera que la profundidad de flujo permanecerá constante en 3 metros. Nos piden que determinemos el porcentaje de aumento en la razón de flujo como resultado de combinar estos dos canales. El ejercicio también lo podemos conseguir en el libro de San Henry Zimbala, edición 2006. Entonces lo primero que vamos a hacer son establecer las ecuaciones que vamos a utilizar, las cuales son la razón de flujo y el radio hidráulico. Para determinar el porcentaje de aumento en la razón de flujo, vamos a establecer la razón del flujo nuevo sobre la razón del flujo anterior, siendo la razón del flujo nuevo la razón del flujo que vamos a tener cuando unamos estos dos canales, y la razón del flujo anterior antes de unirlos. Vamos a simplificar antes de sustituir los datos que nos están dando en el enunciado. ¿Y qué se simplifica? Se simplificará aquello que se permanezca constante. Por lo menos en el caso del factor A va a permanecer constante antes y después. Por lo tanto, este se va a simplificar. Lo mismo va a pasar con el coeficiente de Manning, puesto que este no va a cambiar. El área transversal va a seguir siendo el mismo. S sub 0, que es la inclinación, va a seguir siendo la misma. Lo que va a cambiar es el radio hidráulico. ¿Por qué? Porque a pesar de que el área transversal es constante, vamos a tener un perímetro, el perímetro de la superficie mojada, que sí va a variar. Entonces, esto va a ser nuestra ecuación. El radio hidráulico nuevo entre el radio hidráulico anterior. Entonces,
Sustituyendo pues valores, tenemos que el radio hidráulico sería el área transversal sobre el perímetro mojado nuevo y el área transversal anterior sobre el perímetro anterior, perímetro mojado anterior. ¿Qué pasa? Como ya les mencioné, el área transversal va a permanecer constante en ambos casos. Por lo tanto, vamos a tener, haciendo doble C, que nos va a quedar la ecuación como el perímetro mojado anterior sobre el perímetro mojado después de la unión de los canales, elevado a la 2/3. En base a esto vamos a establecer cuáles son estos perímetros. En el caso del perímetro número 1, P1, tenemos lo que sería la base y 2 veces la altura, 3 más 3 más 3. Y como son 2, tenemos 2 canales exactamente igual, lo multiplicamos por 2. Esto nos da un resultado de 18 metros. Posteriormente vamos a tener el segundo perímetro, el cual ya no sería igual que el anterior. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener una nueva base de 6 metros y la altura que sería 3 multiplicado por 2. Entonces, esto nos da 6 más 6, lo cual el perímetro nuevo, el perímetro mojado nuevo, quedaría como 12 metros. Sustituyendo estos valores, 18 sobre 12 elevado a la 2/3, se simplifica como 3 medios y nos da un resultado de 1,31. Tomando ese 1 como un 100%, tenemos que el porcentaje de aumento en la razón de flujo al unir los canales es de un 31%. Continuando con la evaluación del aprendizaje grupal 3 y 4, damos paso al producto B, donde discutiremos ciertos aspectos. Con respecto a los ejercicios de energía, el criterio que se utilizó para la elección de los ejercicios fue de ir de lo más básico e ir aumentando un poco el nivel de dificultad. En el primer ejercicio es un caso donde se piden elementos comunes de este tema, como lo es la energía mecánica, el potencial de generación de potencia y la generación real de potencia eléctrica, en donde solo interviene una turbina y el viento. Exactamente. Para el segundo, sí quisimos agregar un poco más de dificultad y escogimos uno en donde había una pérdida de energía por fricción entre dos puntos A y B. Como en el ejercicio anterior también había presencia de una turbina, a diferencia de que actuaba con agua y no con viento, como en el ejercicio pasado, para ver si se ocurría algún cambio en el método de resolución. Sí, y para los ejercicios de momentum, cantidad de movimiento, hay una amplia variedad de ejercicios donde se aplica. Sin embargo, escogimos estos ya que van más asociados a la ingeniería civil en el área de la hidráulica, donde se trabajan con flujos de agua que pasan por tuberías y bridas. Así, desarrollar las competencias de nuestra carrera. Por último, para el caso de superficie libre, se escogieron estos ejercicios porque nos ilustran sobre algunos de los casos o situaciones que podemos encontrar en este tema. En el primer ejercicio, por ejemplo, podemos observar que un mismo canal puede tener un cambio en la razón de flujo dependiendo del acabado o rugosidad del canal mencionado, más allá de otras características que puede presentar este canal y el flujo. Muy similar es el caso del segundo ejercicio, ya que se pide hallar igualmente dimensiones de la sección transversal del canal, pero en el caso anterior esas dimensiones dependían más que todo del coeficiente de Manning, a diferencia de este caso que depende netamente de las características del canal. Ya comentado el criterio de por qué escogimos cada uno de los ejercicios, ahora pasaremos a la aplicación de ellos. Comenzamos por los ejercicios de energía. La ecuación de Bernoulli, o la de energía, se utilizan con cierta amplitud en el análisis del flujo compresible y del flujo de canal abierto, junto con la ecuación de masa y de cantidad de movimiento. Se utilizan para determinar las fuerzas y pares de torsión que actúan sobre los sistemas de fluidos. También se usa la ecuación de la masa y de la energía para determinar necesidades de potencia de bombeo en los sistemas de fluidos, así como el diseño y análisis de la turbomaquinaria. Mencionando algunas de las aplicaciones de la ecuación de energía, tenemos
Las chimeneas, las cuales son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. Exacto. Y otra de las aplicaciones es en un carburador de automóvil, donde la presión del aire que pasa a través del cuerpo del carburador disminuye cuando pasa por un estrangulamiento. Al disminuir la presión, la gasolina fluye, se vaporiza y se mezcla con la corriente de aire. Ahora, en el caso de momentum, como ya se dijo anteriormente, estos ejercicios están asociados al área de la hidráulica, de conducción de tuberías, donde en el transcurso de la carrera trabajaremos a más detalle, donde incluso empezaremos a diseñar dichas conexiones. Con respecto a la aplicación del flujo sobre la superficie libre, el más claro ejemplo es cuando la presión sobre la superficie del agua en un río se encuentra sometida a la presión atmosférica, y esta presión es constante a lo largo de todo el río. Lo fundamental de esta característica es que el movimiento del fluido se origina en el peso del fluido, que es la fuerza gravitatoria, y no en la existencia o no de una diferencia de presiones, como es el caso del flujo en un ducto cerrado. Es así, Alessandra. Y la distribución de presiones en un canal abierto es por lo general hidrostática, es decir, depende solo de la profundidad del fluido. Las otras fuerzas de importancia en el estudio de canales abiertos son la fuerza de inercia y la fuerza originada por la fricción. Así es, Melanie. Pero en el caso del flujo del canal abierto debe tener una superficie libre y las condiciones de flujo en canales abiertos se complican por el hecho de que la composición de la superficie libre puede cambiar con el tiempo y con el espacio, y también por el hecho de que la profundidad del flujo del caudal y las pendientes del fondo del canal y la de la superficie son libremente interdependientes. Exactamente. Además, la rugosidad en un canal abierto varía con la posición de una superficie libre. Por consiguiente, la selección de los coeficientes de fricción implica una mayor incertidumbre para los canales abiertos. Con respecto a algunos ejemplos dentro del campo de la ingeniería, tenemos en la ingeniería aeroespacial, la ecuación de energía es también en parte el origen de la sustentación de los aviones. Las alas de los aviones son diseñadas para que haya más flujo de aire por arriba. De este modo, la velocidad del aire es mayor y la presión menor arriba del ala. Al ser mayor la presión abajo del ala, se genera una fuerza neta hacia arriba llamada sustentación, la cual permite que un avión se mantenga en el aire. Otro ejemplo, en la ingeniería hidráulica, las centrales generadoras hidroeléctricas, las cuales están situadas en las grandes cascadas o caídas de ríos, que garantizan un flujo constante de agua en movimiento. Las plantas hidroeléctricas generan electricidad a partir de la energía mecánica contenida en el impacto de agua sobre las turbinas. Para momentum, por ejemplo, en el ejercicio 654, donde se calcula la fuerza resultante por una brida, es un ejercicio básico donde más adelante en la carrera lo aplicaremos en el cálculo de fuerza en esa conexión de los tubos y deducir de esta manera el material y el área de los pernos para la resistencia de dicha fuerza. Resulta de suma importancia en la ingeniería mecánica e hidráulica, pues estos conocimientos nos ayudan a definir diversos factores relevantes para conocer el comportamiento de un flujo, como por ejemplo, cuál es la razón de flujo teniendo un canal natural con cualquier geometría o rugosidad, o cuál es el material adecuado para la elaboración de canales artificiales o la geometría más idónea dependiendo para lo que se quiere utilizar. En estos, la sección transversal del flujo es fija debido a que está completamente definida por la geometría del conducto, que puede ser de cualquier forma, desde circular hasta las formas irregulares en ríos. Así es, Ale. Por ejemplo, el trapecio es la forma más común para los canales con bancas en tierras sin recubrimiento, debido a que proveen las pendientes necesarias para la estabilidad. El círculo es la sección más común en los acantilados y las alcantarillas, de tamaño pequeño y mediano. El rectángulo tiene los lados verticales, por lo que se suele utilizar en canales construidos para materiales estables, como
mampostería, roca, metal o madera. Muchas gracias por su atención, profesor Christopher. Hasta la próxima.